Momento de entrevista en Show en Televisión Noticias y en nuestro estudio nos acompaña el director de cine Moisés Sepúlveda, quien está a puertas de estrenar una nueva cinta. Gran Avenida tiene por título, ya se ha conocido el tráiler y ya está generando comentarios. Moisés, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Ítalo, por la invitación. Oye, Moisés, hablemos de Gran Avenida, una película que se podría enmarcar en el género de comedia negra, que tiene como protagonista ahí al actor Gabriel Cañas. Se liberó el tráiler que un poquitito resume lo que es esta historia, que está llena de humor, llena de complicaciones, de eventos inesperados, pero que me imagino busca hablar sobre una realidad que sucede en muchas personas, ¿no? Claro. Bueno, la película es una comedia negra, como tú dices, que es un género bien así como raro, ¿no? Porque en el fondo busca reírse de temas graves, de temas difíciles, pero yo creo que es una buena oportunidad para meterse en materias que a veces son complicadas, pero con cierta distancia, pasarla bien. Es una película que permite, decimos nosotros, comer cabrita, disfrutarlo, pero después te vas como a tu casa o al bar a tomar algo y tienes como un debate que se puede abrir. Es una película que aborda temas como la paternidad, por ejemplo, cuán fácil es ser un mal padre o hasta qué punto es legítimo no querer ser padre, ¿no? Que es un tema que muchas veces en muchos lugares es un tabú. Hay varias historias que se mezclan y una de esas historias es la que protagoniza Gabriel Cañas, que es un tremendo actorazo. Probablemente lo han visto en teatros, musicales, en televisión, en películas también. Y esto es un padre que un día se entera que su exmujer se va de la ciudad con su hija, entonces él decide irse de paseo con la niña sin preguntarle a nadie. Y bueno, lo que no contaba es que la hija se va de paseo sin él y se le pierde. Entonces ahí todo se va de las manos y se vuelve un poco dramático. Y hay varias historias más que dan vuelta y tienen que ver con la convivencia en ciudad, de cómo los vecinos muchas veces desconfían unos de otros, de cómo actuamos a partir del miedo, de cómo los prejuicios a veces nos gobiernan mucho más de lo que deberían. Entonces son varios temas que pueden parecer un poco densos a veces, pero están abordados de manera que tú te puedes distanciar y reír un poco. Y está grabada y está ambientada en Gran Avenida, que es uno de los sectores más conocidos del Gran Santiago. ¿Por qué elegiste ese lugar en particular? Sí, mira, la verdad es que yo soy un poco granavenidense, digo un poco, porque cuando yo estaba en el colegio vivía en Puente Alto y estudiaba en Quinta Normal, entonces todo mi colegio viajaba 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, una locura absurda, no había metro en ese momento. Y pasaba muchas veces por el eje Gran Avenida o Vicuña Maquena, porque mi mamá vivía en San Bernardo, entonces eran lugares que yo miraba desde la micro y tienen una belleza muy profunda, encuentro yo. También tienen pobreza, también tienen comercio, tienen variedad visual, o sea, es un lugar que a mí me enamoraba desde arriba de la micro. Y muchas veces tenía que bajarme y conocer el lugar y me doy cuenta que además la Gran Avenida se ha vuelto como una especie de equipo, ¿no? Como una especie de símbolo de la clase media. O sea, tú dices yo soy de la Gran Avenida o la Grana e inmediatamente aparece como un símbolo de pertenencia más allá de las comunas porque atraviesa muchas comunas. Y también me he dado cuenta que en otros países, porque hemos mostrado la película ya en festivales dentro y fuera de Chile, ahora es el estreno en salas de cine esta semana que viene, y que existe siempre esa calle, ¿no? Que es como una especie de calle que recorre una de las venas principales de la ciudad. Y la película intenta un poco hacerse cargo de qué es vivir en esos lugares también. Es una película sobre la clase media. Y es una película que tú decías, ya tuvo su estreno en festivales, ya sea acá en Chile como en el extranjero, ha tenido súper buena recepción, ha ganado premios. ¿Cómo ha sido la experiencia que para una película chilena es súper relevante, ¿no? Lo que sucede en festivales antes de Claro, llegar porque te acá. ayuda un poco. Bueno, a veces la gente se pregunta por qué las películas se estrenan primero en festivales, ¿no? Y no es con todas las películas, sino con algunas. Y pasa que muchas veces los festivales, sobre todo si te va bien, permiten generar un boca a boca, permiten generar una buena expectativa. Y tuvimos la suerte de que así ha sido. La película se estrenó en España, ha estado en varios países más, en Chile ha tenido varios premios, la banda sonora, mejor actuación para Gabriel Cañas, para Paulina Giglio, premio de dirección, en fin. Bueno, en realidad yo sé que estas cosas son súper importantes para los papás de uno, ¿no? Y para la familia que se pone muy contento, pero en realidad las personas, yo me doy cuenta cuando van al cine, más allá de los premios, les interesa que la película sea entretenida. Yo creo que eso es algo que me gustaría enfatizar, porque a veces yo he conversado con personas y me he sorprendido cuando veo que si tiene muchos premios no entran. Me ha pasado eso, claro, y como que incluso cuando uno piensa en la campaña de distribución de una película dice, ¿realzamos los premios
o realzamos que es entretenida, como si fueran cosas distintas, ¿no? Claro. Y yo quiero decir que la película se la juega por generarte un momento emocionante en donde tú quizás te puedas reír, quizás te puedas apenar, porque también tiene drama, tiene bastante drama, pero el punto es que te puedas emocionar, puedes experimentar emociones. Y cuando eso pasa, por lo menos a mí cuando eso me pasa, es que siento que tú salgo de la película bañado por dentro, digo siempre, porque es como una especie de catarsis que sales habiendo reflexionado, habiendo sentido cosas que cuando tú las sientes en la vida real, quizás te dejarían mal o te dejarían extraño, pero en una película tú los puedes ver y puedes mirarlo con distancia. Entonces quiero realzar eso. No nos ha ido mal en festivales y premios, pero es una película que permite pasar un buen rato. ¿Te parece que veamos de inmediato un pedacito del tráiler que da la sensación inmediatamente que es una película ágil, que tiene muchas cosas que contar y que las risas están ahí constantes? Vamos a ver entonces cómo se viene este estreno de Gran Avenida acá en nuestro país. Este es un adelanto, mira. La Gran Avenida. Miles de trabajadores felices todos los días. Ese soy yo, Ronald. Voy camino a mi trabajo que me encanta. Con un jefe que me saluda siempre con cariño. Hola. Buen día. Y con unos compañeros de trabajo que, pucha, son súper buena onda. Esa es la Sofi, mi hija. Es la luz de mi día. Esa es mi ex señora. Es muy simpática. Tenemos súper buena relación. ¿Qué tenía en la cabeza, Ronald? ¿Caca? Necesito hablar algo contigo. Siempre conversamos todo. Nos vamos a ir a vivir a Antofagasta. Ahí se desencadena el problema principal que lleva por delante la película, ¿no? Claro, claro. Es uno de los problemas, hay que ser honesto con eso, porque la película es de estas películas que cuentan varias historias que se van cruzando. ¿Ya? Está la historia de una dentista que aparece en el tráiler un poco más adelante, que no quiere ser mamá, pero no se atreve a decírselo a su marido. Como que hay un trato tácito de estas parejas en donde se supone y se asume que estos son los planes, claro, pero ella secretamente toma pastillas anticonceptivas. Es una historia de falta de honestidad. Y también la historia de un dueño de una empresa, de una pequeña empresa de fabricación de productos plásticos, estas cosas como de publicidad, que un día su empleado falta y le produce un problema y le cuenta que su mamá sufrió un accidente y por supuesto el tipo no le cree y está toda la película tratando de comprobar que esa es una mentira. Entonces son historias como de pequeños problemas, pero que son uno se siente muy identificado con eso. Y que apelan a lo más profundo del ser humano. Porque cosas oscuras. Se revelan muchas caras. Sí, yo siempre digo que para mí las mentiras son muy valiosas, dramáticamente. Me interesa mucho siempre ahondar en lo que ocultamos. Siempre he visto que la gente tiene la sensación de que las cosas que le enorgullecen son las cosas que más los representan. Y yo estoy convencido que es todo lo contrario. Las cosas que más nos representan muchas veces son las zonas oscuras, las mentiras, las inconsistencias. O sea, si yo sé en qué miente alguien, en qué lugar, aunque sea una mentirita pequeña, yo puedo conocer profundamente a esa persona, porque me doy cuenta qué es lo que quiere ser, qué es lo que en realidad es, a quién le quiere dar una imagen u otra. Entonces, esta película pone el foco ahí, como en las inconsistencias, en las mentiras, en los errores, en las faltas de honestidad. Y siento que con eso uno termina conociendo profundamente a personajes con pocas cosas, que tiene que ver con la oscuridad. Y personajes que representan a personas de la vida real, me imagino, ¿no? No, claro, claro. O sea, eso también ha sido uno de los comentarios que la película nos ha dejado, de sentir que conoces a personas así, que tú eres uno de ellos realmente. O sea, que eso es algo que también nos interesaba cuando hicimos la película, y es que no queríamos filmar esta película en lugares en donde se filma mucho, no solo películas, sino que comerciales, televisión. Y que, por ejemplo, yo cuando no sabía muy bien dónde íbamos a filmar la película, sí sabía mucho que no quería que se filmara, por ejemplo, en Providencia, en Las Tarrias, en lugares que son hermosos, ¿no? Pero que salen mucho. Claro. Y que en el fondo la mayoría del país no vive en zonas como esa, ¿no? Y por otro lado, tampoco queríamos filmar en la periferia más pobre, que si bien hay mucha gente que vive en eso, yo pienso que la mayor cantidad de personas del país vive en entornos de clase media, que no son fáciles, que no son ricos, pero que tienen un montón de problemas del día a día que son súper sabrosos, yo creo, y que permiten que uno experimente la sensación de que uno está en la pantalla, que eso también tiene un valor. Y bueno, quería comentarte además que esta película está creada de una manera súper rara, porque las películas en general tienen un proceso en donde se escribe un guión, después se va a filmar la película y antes de filmarse se buscan los actores. Y en esta película fue al revés. Yo tenía los actores antes de tener el guión. Dije, quiero trabajar con estos actores.
que eran Gabriel Cañas, Paulina Giglo, Gastón Salgado, Iván Parra, que son los protagonistas de la película. Y esto es muy usado en compañías de teatro, en donde la gente las compañías de teatro buscan un texto, una obra de teatro que puedan montar con esos actores, o escriben una obra para esos actores. O sea, tienen primero que nada los actores. Y en cine, como te decía, es al revés. Y eso nos da como resultado que los actores crean los personajes realmente desde el inicio. Y de hecho el guión de esta película está escrito sobre la base de dinámicas de improvisación controlada, que es, nos juntábamos con los actores, yo traía escenas, las grabábamos y las experimentábamos, y las actuábamos una vez, 2 veces, cambiábamos algo, de repente una sorpresa que le puede dar un actor a otro y que renueva la escena y que va transformando cosas, proponen cambios, y sobre esa base se empezó a grabar y escribir. Y luego el guión apareció desde esas improvisaciones. Por eso en los créditos van a ver que los actores aparecen, que el guión está escrito sobre las improvisaciones que ellos hicieron. Y eso tiene que ser un trabajo aún más largo, ¿no? Porque No, es súper largo. más demoroso que... Pero no sé si que es grabar más de largo. de la misma manera. Claro, tradicional. claro. O sea, es que esto es para escribir el guión, ¿no? Porque después la grabación se hizo más o menos de la forma tradicional, que tú tienes un guión y hay algunas cosas de improvisación, pero es muy caro improvisar en cine porque tienes que planificarlo todo. O sea, todos los lugares, las personas, los actores, puedes improvisar cosas dentro de la escena, pero el qué ocurre, dónde ocurre, a quién le pasan las cosas, estaban en papel, digámoslo así. Entonces, en esta búsqueda, en esta escritura colectiva un poco, claro, es largo, pero no te creas que escribir un guión solo es demasiado corto. O sea, la gente cuando ve una película se sorprende mucho de ver que un proceso dura fácilmente 3 años o más. Eso es lo más rápido que te puedes hacer. Porque tienes que escribir, tienes que financiar, tienes que filmar, tienes que postproducir. O sea, la gente piensa que la película es filmarla, y eso generalmente es 1 mes, 2 meses. Es lo más corto. Claro, pero una película en realidad demora 3 o 4 años en hacerse, y una parte súper larga siempre es el guión. Entonces yo te diría que incluso puede que sea más corto, de esta manera. Hay ayuda. Puede ser, claro, porque genera como una interacción. Y le van dando verdad a los personajes. Los actores les dan la verdad de crearlos ellos. Moisés, recordemos cuándo se estrena, dónde la gente va a poder ir a ver Gran Avenida, cómo se hace parte de esta historia. Por supuesto, la película se estrena en todo el país el 13 de abril, que es el próximo jueves. Estamos siendo distribuidos por New Century, que es la verdad una tremenda oportunidad, una distribuidora súper grande que usualmente distribuye películas como Batman, Joker, así como mega grandes hits, y está apostando por esta película comedia negra ambientada en Gran Avenida, y estamos en todo el país, más de 20 salas, que no me las sé todas, pero sé que estamos en Temuco, en Rancagua, en Puerto Montt, en el Hoyts de Plaza Egaña, en Los Trapenses, en Maipú. O sea, realmente, si les interesa la película, busquen en su cine, porque es probable que lo encuentren en algún cine cercano. Y algo que la gente no tiene tanta conciencia, que es súper importante realzarlo, es que el primer fin de semana es muy importante. Relevante, claro. Porque las cadenas de cine calculan cuánto tiempo la película va a estar en las salas sobre la base de cuánta gente va el primer fin de semana. O sea, si el primer fin de semana van 0 personas, al lunes siguiente no está la película. Dura eso, no es que tiene asegurado un tiempo. Entonces, si el primer fin de semana va mucha gente, eso significa que la película va a estar en pantalla muchas semanas. Entonces va a haber oportunidad de que la vean más personas. Así que si se animan y tienen ganas y les tincó la película y quieren pasar un buen rato, comer cabrita y después comentarla, es importante que vaya la primera semana. Moisés, muchas gracias por haber venido a Show en Televisión Noticias. Quedamos ahí con esta invitación entonces para el próximo jueves 13 con este estreno de Gran Avenida. El compromiso es a ir a verla desde el jueves al domingo, todo el éxito y que salga muy bien, pues, Moisés. Ya, pues muchas gracias, Italo, por la invitación. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en instantes acá en Show en Televisión Noticias.